Bueno, Barcelona ezagulta, partido zaila, jokalari onak dituzte, talentu askokoak, kalitate askokoak, eta asko jokatzen duen ekipoa da. Baina, azkenean, beraiek ere bere akatsak ukiko dituzte, eta gu aprobetxatzea nahi ditugu, bakigu ze motatako jokoa egiten duten, eta azken finean aste guztia entrenatu dugu horretan, eta uste ekipoa sendo egoten bada, aukera ditugu 3 puntuak etxera hartzeko. Azken etorri diren jokalaria hasi jokatzen eta gol sartu da horreban, Julen beste okin dago sartzeko, zelan ikusten duzu horren lana? Oso ondo ez, daude hemen entrenatzen, adaptatzen ari dira, Juen lehengoan gola sartu zuen, minutuak izan zituen Julenio baino gehiago, baina gian oso pozik biekin, eta azkenean hemen daude denak aportatzeko, eta gu uste dugunean, bai nire taldea eta bai nik ateratzen direnean aportatzeko gehien bat, eta azkenean hemen daude bitartean beste bat gehiago dira, eta gurekin topera egon behar dute, eta saiatu ahalik eta gaueren egiten. Sí, ya ha pasado la semana pasada, está claro que nos tiene que servir para aprender, para corregir y darle una vuelta, que lo hemos hecho, y al final ya pensando en lo que tenemos por delante, pensando en el Barça B, que es nuestro próximo objetivo y nuestros próximos 3 puntos. ¿No ves por el estilo de juego del equipo es una de las salidas igual más complicadas del curso? Bueno, al final ya sabemos lo que es el Barcelona, ¿no? Un equipo que tiene unos jugadores de mucha calidad, con mucho talento, con buenos jugadores y que juegan muy bien, ¿no? Al final es un equipo que nos va a exigir mucho y en el que tenemos que estar de principio a fin ordenados, tanto en ataque como en defensa y concentrados. Esta va a ser una de las claves, ¿no? Mantener el orden ante un rival que toca mucho y que juega muy rápido. Sí, tenemos nuestras armas, lo hemos trabajado un poco durante la semana y al final sabemos dónde podemos hacerles daño y creemos que al final es un equipo que genera mucho, pero que también les generan muchas ocasiones, les generan goles y tenemos, como te he dicho, un partido de estar ordenados, tanto en ataque como en defensa, de no volvernos locos y vaya por donde vaya el partido, si vamos ganando o si vamos perdiendo, estar ordenados y concentrados los 90 minutos. Esa idea del plan de partido, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, pues me imagino un equipo que, sabiendo lo que es el Barcelona, ¿no? Que juegan más o menos no juegan igual que el primer equipo, pues es un partido en el que ellos serán protagonistas con balón, intentaremos tener más balón de lo que ellos desearán y al final tener también balón es lo que les hace daño y lo que les podemos hacer daño, ¿no? Y luego tener esa eficacia en área, ese trabajo de equipo y yo creo que irá por ahí el partido. Y luego intentar matar el partido y que no se vuelvan a estar los puntos. Sí, pues tener, como te he dicho, ser un equipo ordenado y tener esa eficacia tanto en defensa como en ataque y sobre todo aprovechar las que tengamos, ¿no? Es un equipo que podemos generarles ocasiones, pero que creo que ellos también nos generarán algunas y tenemos que ser contundentes en área y luego en área rival pues ser esa eficacia e intentar matar los partidos. ¿Qué tal llegamos de efectivos? ¿Novedad, baja, tratos? No, están todos, menos Situ, que esta semana ha entrenado un poco, pero no creo que llegue y al final no ha entrenado mucho con el grupo, así que más que cosas de gimnasio y así, o sea que la única baja es Situ Raspe. Las últimas incorporaciones ya han empezado a aportar al equipo el gol de Iwan, la oportunidad que tuvo Julen. ¿Cómo valoras la actuación de los últimos incorporados? Pues muy bien, sabíamos que necesitarían un periodo de adaptación, pero el otro día Juen metió, pudo meter otro, Julen también tuvo esa oportunidad que se generó él solo con un buen control, ¿no? Y la verdad que han venido para eso, ¿no? Para ayudarnos, para aportar y en eso estamos, ¿no? Julen el otro día salió unos minutos, Juen jugó titular, marcó, así que muy contentos con el trabajo y que sigan así aportando y ayudando al equipo lo máximo posible.